Buenos días, tardes, no sé. Mi nombre es Andrés Mendoza Vázquez y yo soy el representante del equipo 8. El tema que nos tocó desarrollar fue disfunciones sexuales y bueno, vamos a empezar. La disfunción sexual se puede definir como cualquier situación que le impida a un paciente lograr pues una relación sexual fructífera y bueno, placentera. Ahora, esto es algo bastante común en el ámbito médico, encontrarse con pacientes que poseen algún tipo de disfunción sexual. Ahora, la mayoría de las quejas vienen de las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres no se atreven a hablar mucho sobre su vida sexual. Sí, sin embargo, las mujeres tienen un poco más de apertura al momento de expresar sus incomodidades. Vamos a empezar con las alteraciones de la función sexual masculina. Primero vamos a hablar sobre las alteraciones de la función eréctil o disfunción eréctil. Esta es la incapacidad para lograr mantener una erección con fuerza el tiempo suficiente para pues, ejecutar la relación sexual. Y hay tres tipos: orgánica, funcional y psicógena. La orgánica es muy rara, es por alguna malformación anatómica. Una de las principales causas es de origen vascular. La impotencia funcional se puede dividir en dos. Una puede estar causada por un déficit hormonal. Recordemos que la testosterona es la hormona principal en el hombre. Entonces, cuando hay un decremento o una ausencia total de testosterona, no va a haber pues las funciones fisiológicas normales. Pero por otro lado tenemos un compromiso en el sistema nervioso central. ¿Por qué se da? Por diabetes. Ya sabemos que diabetes en estadios tardíos puede afectar a los nervios. También por algún tipo de cirugía que se le haya realizado al paciente que haya tenido consecuencias o también cáncer, ya sea de próstata, de vejiga y entre otros. Ahora, también puede tener otras causas. Por ejemplo, el uso excesivo de alcohol y sustancias nocivas nos pueden provocar, le provocan al hombre una disfunción eréctil, problemas de circulación, el envejecimiento, porque pues obviamente el cuerpo va desgastándose a lo largo del tiempo, y el agotamiento físico. Como tercer punto, la impotencia psicógena es la más frecuente. De hecho, es el 85% de los casos en el que se presenta. Y esto se produce principalmente por las inhibiciones emocionales, por ciertos traumas o por ciertas condiciones que padeció el paciente a lo largo de los años que impida tener una erección como tal. Se clasifica en primaria y secundaria. Primaria, cuando el paciente jamás en la vida ha tenido una erección con firmeza para realizar el coito, y la secundaria pues es cuando ya ha tenido una relación sexual fructífera, pero después no. Ahora, las causas de la impotencia psicogénica primaria, pues es primero la familia, que sea muy estricta, que marque como un tabú muy específico al sexo. También la religión sataniza el hecho de la relación sexual. Ahora, Master y Johnson establecen dos puntos importantes. El primero es el temor. Cuando un hombre tiene temor por algún trauma pasado, ya sea una violación, acoso, pues obviamente va a condicionar su desempeño sexual. Y la impotencia psicogénica secundaria, se cree que normalmente la mitad de los hombres la padecen en algún punto de su vida. Sin embargo, es transitoria, entonces se recuperan de manera sencilla y rápida. ¿Cuáles son las causas? Como anteriormente la mencioné, el alcohol, el abuso de sustancias nocivas, algún tipo de trauma, una religión bastante estricta. ¿Cuál es el tratamiento de esta disfunción? Para esto se ocupa la técnica del foco de sensación o foco placentero. Primero se va a administrar placer sin la estimulación genital para producir una erección. ¿A qué me refiero? A estimular zonas erógenas que no sean los genitales. ¿Sí? Una vez que ya se identificaron las zonas erógenas, se puede ya empezar a manipular los genitales para obtener placer. Posteriormente, la siguiente etapa es tener un orgasmo extravaginal. Una vez que se obtiene con éxito esta fase, se pasa a la siguiente, que es una penetración sin orgasmo. Y por último, ya cuando el paciente está más confiado, ya tiene más experiencia, pues ya puede tener un coito completo. Para los casos más extremos, o sea, una impotencia inducida por alguna lesión grave o alguna enfermedad grave, lo que se opta es por tener una prótesis peniana, el cual son dos tubos de silicón insertados en el pene, una válvula del tamaño de aproximadamente del pulgar, la bolsa escrotal y un receptáculo de líquido que se coloca debajo de los músculos abdominales. De esta manera. Obviamente esto se hace de tipo quirúrgico, solo en casos bastante extremos. Ahora, pasando a la alteración de la función eyaculatoria, pues tenemos la eyaculación precoz, el cual se define como una falta de control sobre el reflejo eyaculatorio.
Normalmente la prevalencia se estima que existe entre el 25 y el 40% de la población, o sea, es bastante común y es el problema más frecuente en los hombres. Hay diferentes formas en las que se puede diagnosticar. ¿Por qué? Porque algunos autores establecen que el paciente debe de eyacular antes de la penetración o al menos 10 segundos después de la penetración. Sin embargo, hay otro grupo de autores que creen que este tiempo de 10 segundos es demasiado corto, entonces optan por extenderlo a un minuto. ¿Cuáles son las causas? Bueno, primero cansancio y tensión. Si el cuerpo está sometido a un cansancio extremo o un nivel de tensión sumamente alto y de estrés también, pues obviamente no va a responder de manera óptima a todos los estímulos. Sí, también otro factor importante y psicológico es la desconfianza que un hombre pueda tener de sí mismo al momento del sexo. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Pues como finalidad terapéutica, el paciente debe de lograr identificar las sensaciones que produce el tener un orgasmo. Y para esto se ocupa la técnica parada y arranque. ¿A qué me refiero con esto? El hombre se estimula hasta que pueda sentir sensaciones inminentes de orgasmo. Antes de que llegue a la eyaculación se debe de parar hasta que se pase y una vez que se pasó se vuelve a reanudar otra vez la estimulación, digamos el paso 1. Esto se suele repetir 4 veces y después de estas 4 ya se permite al paciente pues eyacular. Y por último tenemos la eyaculación retardada, que es la dificultad para eyacular aun cuando se produce una erección completa y el paciente tiene estímulos suficientes como para provocar un orgasmo. Lo más común es que los pacientes refieren dificultad para eyacular mientras el pene se encuentra dentro de la vagina. ¿Por qué? Porque estos mismos pacientes, al momento de la masturbación u otro tipo de estimulación, pueden eyacular de manera normal. Sin embargo, cuando hay una penetración vaginal, no. ¿Cuáles son las causas? El consumo de diversos medicamentos como ansiolíticos, antidepresivos, antihipertensivos, el abuso de alcohol, algún daño neurológico, que el paciente tenga diabetes, etc. Y las causas psicológicas básicamente es algo moral. Una educación restrictiva con muchos tabúes de origen religioso, el miedo que le provoque al hombre poder dejar embarazada a su esposa, un rechazo de la pareja, violaciones, traumas pasados. ¿Cómo se trata la eyaculación retardada? Para esto se usa la técnica del puente masculino, en el cual la mujer, la pareja, empieza a estimular al hombre hasta el punto del orgasmo. Cuando vaya a llegar al orgasmo, ahí es cuando el paciente empieza la penetración, sin que la mujer deje de estimular con la mano. La pareja deje de estimular con la mano. Un momento antes de que se produzca el orgasmo, el paciente debe de decirle a la pareja que deje de estimularle con la mano y ahora él empiece a realizar los movimientos coitales para que la eyaculación ocurra intravaginalmente, perdón. Y una vez que ocurre esto, lo más común y es la mayoría de los pacientes liberan tensión inconsciente y los conflictos desaparecen y se curan. Y ya entrando como tal en el tema de las alteraciones de la función sexual femenina, dentro de este tema podemos englobar 3 padecimientos importantes. El primero es el estado refractario sexual femenino o también denominado disfunción sexual general. También podemos encontrar a la disfunción orgásmica y por último el vaginismo. Dentro de las causas pues pueden ser bastante variadas, pueden ser orgánicas o psicológicas. Dentro de las orgánicas pues puede ser que la paciente haya tenido lesiones o alguna deficiencia, puede haber desequilibrios hormonales, trastornos del sistema nervioso, algún proceso inflamatorio o lesiones ya sea de los órganos genitales externos o internos. Y también el proceso de envejecimiento pues influye en la actividad sexual femenina. Dentro de las causas psicológicas, esto más que nada engloba a la situación en la que se esté dando la relación sexual. ¿Sí? Podemos tener un mal compañero sexual, puede no tener sentimientos de amor, o la paciente también puede tener algún sentimiento de vergüenza en cuanto al ámbito sexual, puede haber alguna culpa por alguna situación que le haya sucedido anteriormente, o simplemente puede tener una repulsión sexual, y esto pues ya sea por algún trauma en el pasado, por la educación que haya tenido. La religión también influye mucho en este aspecto. Ahora, pasando a la falta de respuesta sexual, esto también se le denomina como frigidez femenina. En esta patología las mujeres normalmente no tienen sensaciones eróticas.
Normalmente refieren que es muy difícil, de hecho casi imposible, que tengan algún tipo de estímulo sexual efectivo. Sí, por ello no muestran algún signo pues de líbido, por ejemplo el líbido lo tienen muy bajo, normalmente tienen problemas a la hora pues de la excitación, a la hora de lubricar los genitales. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a tratar pues este tipo de patología? Con un tratamiento psicológico es lo que más se recomienda, que la paciente empiece a construir unos esquemas nuevos sobre lo que es el sexo como tal y cómo se debe de aprender a disfrutar. También se le debe de incluir a la pareja para pues su educación sexual. Se le debe de enseñar a la paciente cuándo es un momento correcto para iniciar alguna actividad sexual. A la pareja se le debe de educar de manera sexual para pues que tenga un mejor desempeño, cómo estimular bien a una mujer, cómo detectar sus zonas erógenas. Todo eso debe de abarcar el tratamiento. Pasando a las alteraciones de la función orgásmica, esto se define como el padecimiento que presenta a una mujer cuando no puede alcanzar el orgasmo o tiene dificultades para alcanzarlo cuando está sexualmente pues excitada. Las mujeres normalmente que tienen este padecimiento se van a quejar sobre la incapacidad de poder tener un orgasmo al momento pues, de alguna estimulación. Sí, y aquí también se clasifican en primarias y secundarias. Primaria, cuando en su vida ha tenido un orgasmo la paciente, y la situacional, que es cuando ha logrado por lo menos un orgasmo en su vida y a partir de ahí ya no. ¿Cuáles son estas causas? Primero, la ansiedad situacional. Puede ser que el hecho de tener una relación sexual le provoque tanta ansiedad que no pueda disfrutar como tal el encuentro, ¿no? También puede ser ansiedad por rendimiento, o sea que le dé miedo no desempeñarse de manera correcta. Puede también presentar ansiedad generada por algunos cuadros patológicos de estrés, depresión, ansiedades. Y puede que en un porcentaje muy pequeño de las pacientes tengan un conflicto moral por sus valores que han tenido y que relacionen a la actividad sexual como pues algo malo. Ahora, ¿cuál es el objetivo de nuestro tratamiento? Es liberar a la mujer del control excesivo que ella se pone de manera involuntaria para impedir un orgasmo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento más común? La psicoterapia y el asesoramiento. Siempre vamos a tratar de guiar a la paciente para que ella misma pueda superar todo este tipo de barreras que ella misma se pone para que pueda pues, disfrutar de una manera correcta. El tratamiento más práctico que se le hace a la mujer pues es primero que ella se estimule de manera personal por medio de la masturbación para llegar a un orgasmo, y después ya cuando no representa algún problema o no representa una dificultad muy grande ya pueda iniciar con el coito. Y por último, el vaginismo pues es básicamente la contracción espasmódica e involuntaria de la musculatura prevaginal que hace casi imposible que exista una penetración. En los casos más intensos, en los casos más graves, la propia intromisión de un pene dentro de la vagina le provoca un dolor bastante grande. Y ahí es cuando el vaginismo nosotros lo podríamos considerar una disfunción sexual. ¿Cómo nosotros vamos a tratar el vaginismo? Si nosotros lo queremos tratar de manera farmacológica, podemos prescribir algún anestésico local para que el dolor disminuya. Debemos de orientar a nuestra paciente para que entre en un estado de relajación mental y física. Y bueno, eso sería todo por nuestra parte. Espero que pues haya comprendido bien el tema y bye.